過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Kurokiba 049, para Spectra Phantom, para Tadeo Sebastián, para Ricig 264, para Panadero, para Mayoneso, para Víctor Santos Muñoz, para Kirito 987, para Danzai, para Jonotan, para Kevin, para Javier Onofre, para Michael Kubo, para Samael 117, para Isaac 504, para Kazetsuka Genou, para Juan José Rangel, para Snyder, para Espíritu de Luz, para Roberto del Rosario, para Racil Rodríguez, para Juan Diego, para MTW11, para Alejandro López, para Edgar Martínez, para Antonio Bonilla, para C700, para Mauricio Hernández y para Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Gabriel Nicolás, para Máximo Jiménez, para Basil Rodríguez, para Gutiérrez JR, para Cristóbal Asenjo y para Niel 4-bit. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Neken, para Brandon 0623, para Rimuru Chiquito, para Darkboy 079 y para Sebastián Mendoza. Y finalmente, un gran saludo para mi querido admin, Flavis DB, para Gallego 5, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Estás Loco Insecto. Muchas gracias por el apoyo. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Salí del tren, el frío viento de enero azotando mi cabello. Respiré hondo, inhalé el aroma familiar de Central City y sentí una punzada de nostalgia. Había sido agradable pasar las vacaciones con mis abuelos, pero Star City me dio una idea de lo que le faltaba a Central City. En la bulliciosa ciudad de Central City, la tasa de criminalidad era sorprendentemente baja, especialmente en comparación con la vecina Star City. La razón de esto era clara: los velocistas. Estos héroes ultra rápidos habían hecho casi imposible que los criminales operaran dentro de los límites de Central City, infundiendo miedo en los corazones incluso de los criminales más empedernidos. Sin embargo, no fue solo la presencia de los velocistas lo que mantuvo a raya el crimen. La mayoría de los villanos de la ciudad eran metahumanos, individuos con habilidades extraordinarias que los hacían casi imparables. En Central City, estos metahumanos sabían que tenían que andar con cuidado, ya que cualquier acto criminal podría llamar rápidamente la atención de los velocistas y conducir a su captura. Y finalmente terminan en Iron Heirs. ¿Por qué alguien cometería un crimen en Central City cuando los héroes tenían una ventaja tan abrumadora? Con habilidades metahumanas que les permitían moverse a velocidades cegadoras, estos héroes podían detener a los criminales antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. Parecía una tontería intentar hacerse un nombre en una ciudad donde las probabilidades estaban claramente en contra. Y, sin embargo, había quienes estaban dispuestos a correr el riesgo. Tal vez estaban desesperados, tal vez eran tontos, o tal vez simplemente eran demasiado arrogantes para dejarse disuadir por la presencia de los velocistas. Cualesquiera que sean sus razones, pronto comenzaron un pequeño juego de escondite con los velocistas. Pero para aquellos con una mente astuta y un deseo de desafío como yo, había otras ciudades para poner a prueba nuestro temple. Ciudades donde los héroes eran simples mortales, sin habilidades metahumanas de las que hablar.
Estos héroes eran hábiles, sin duda, pero estaban limitados por sus propias habilidades físicas y podían ser superados por aquellos con intelecto y agilidad superiores. Para estos amantes de las emociones fuertes, la elección estaba clara. Irían a lugares donde la competencia fuera más feroz, donde hubiera más en juego y donde la victoria fuera aún más dulce por el riesgo. Gotham podría ser una completa pesadilla para la mayoría de la gente, pero esa era la única ciudad con criminales que están dispuestos a arriesgarlo todo, solo para tenerlo todo. Criminales que están dispuestos a enfrentarse al Caballero Oscuro y sus cruzados, con la intención de hacer lo que sea necesario para no ser atrapados. El hecho de que siempre estuvieran alerta los mantiene en alerta máxima y cultiva sus instintos de supervivencia. Esa ciudad estaba repleta de ladrones talentosos que harían que cualquier atraco que supervisara se desarrollara sin contratiempos a menos que sucediera algo sin precedentes. Mientras estaba sentado en una acogedora cafetería, el aroma del café recién hecho de la mañana me envolvió y tomé una decisión que me cambió la vida. Iba a visitar Gotham City y pasar algún tiempo allí. Con mi computadora portátil abierta frente a mí, comencé a buscar con entusiasmo la propiedad perfecta que pudiera alquilar. Después de revisar numerosos listados, finalmente me topé con una joya escondida que capturó mi corazón. Ubicada lejos del bullicio de la ciudad, esta propiedad privada ofrecía la paz y tranquilidad que la mayoría había estado buscando en esa ciudad. Sin dudarlo, realicé el pago y alquilé la propiedad. Empecé a empacar mis pertenencias. Fue una tarea sencilla, la verdad. Solo un maletín lleno de ropa y una bolsa para mi computadora portátil. Una vez que terminé de hacer las maletas, cerré la casa y partí hacia Gotham. Era una ciudad con imponentes rascacielos y calles bulliciosas, con peligro acechando en cada esquina. Finalmente llegué a Gotham, salí del taxi y observé lo que me rodeaba. Gotham City no era lo que esperaba que fuera. El aire era denso y olía asqueroso, como una mezcla de basura y productos químicos. Las calles eran estrechas y estaban abarrotadas, y la gente pasaba corriendo a mi lado en todas direcciones. No pude evitar notar los grafitis en las paredes y las ventanas rotas de los edificios. Mientras caminaba por la calle, no pude evitar sentirme incómodo. Vi crimen en cada esquina del callejón al que recurrí. Vi a un grupo de hombres merodeando frente a una tienda de conveniencia y me di cuenta de que no tramaban nada bueno. Vi a una mujer siendo acosada por un hombre y a nadie pareció importarle. Sabía que estaba en un lugar peligroso, pero no podía dar marcha atrás ahora. Llegué a Gotham en busca de la máxima emoción y de oportunidades sin precedentes, y no puedo dar marcha atrás ahora. Mientras caminaba hacia la ciudad, no pude evitar preguntarme cómo alguien podía vivir en un lugar como este. Era como una pesadilla viviente, sacada directamente de las páginas de un cómic. Me acerqué a mi nuevo lugar, una hermosa propiedad privada que había alquilado en las afueras de la bulliciosa ciudad. Mientras caminaba hacia la pintoresca casita, no pude evitar sentir una sensación de alivio invadiéndome. La propiedad era mejor de lo que esperaba, el nivel de privacidad que tenía era asombroso. Cuando entré, observé las habitaciones vacías, emocionado de comenzar a hacer las mías. Pasé el resto del día desempacando e instalándome, sintiendo una sensación de satisfacción invadiéndome. Al caer la noche, decidí ir de compras. Las calles estaban poco iluminadas y el aire estaba cargado con el olor del peligro. Pero no tuve miedo. Con mis poderes soy casi invencible y para los matones de poca monta soy más como un dios porque ni siquiera pueden acercarse a mí. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta para ver un grupo de personajes de aspecto sombrío, con sus rostros oscurecidos por la oscuridad. No parecieron tomar bien mi presencia e inmediatamente comenzaron a acercarse a mí con malas intenciones. No podía creerlo, justo cuando la idea de que algunos matones me atacaran cruzó por mi mente y aquí estaban. Mi primera noche en la ciudad y ya me estaban atacando. De todos los cabrones en esta ciudad de mierda, fui yo a quien decidieron frotar, posiblemente matarme si luchaba. En realidad no puedo culparlos, desde su punto de vista yo era un niño indefenso de pelo blanco que caminaba sin ninguna sensación de peligro. Evalué la situación y vi a los tres hombres acercarse lentamente a mí, uno se detuvo a medio camino y estaba vigilando, mientras los otros dos procedieron a intentar detenerme. Está bien, esta mierda se está volviendo un poco vieja, murmuré mientras me irritaba la idea. Me paré frente a ambos hombres con las manos en los bolsillos y con una expresión fría e imperturbable. Corrieron hacia mí con cuchillos en las manos, con la esperanza de infundirme miedo antes de robarme cualquier objeto de valor que pudiera llevar encima.
Sentí como si usar mis poderes contra matones de mala vida como este, aquellos que no representaban ningún tipo de amenaza, fuera un desperdicio enorme. Acortaron la distancia entre nosotros, pero también parecían un poco cautelosos, tal vez era por la expresión que tenía en ese momento. Justo antes de que pudieran acercarse demasiado, no me molesté en usar ningún vector contra ellos, sino que usé telequinesis en sus muñecas y las torcí de una manera que nunca debería hacerse. Ambos gritaron y dejaron caer sus cuchillos, luego se sujetaron las muñecas con la otra mano y cayeron de rodillas. Supongo que fue instinto, ya que ambos respondieron al dolor de la manera correspondiente. «Idiota, ¿qué carajo nos hiciste?», dijo uno de ellos mientras gruñía de dolor, mientras el otro retrocedía lentamente usando una mano para retroceder y con terror en sus ojos. El tercer tipo, que estaba al acecho, estaba confundido, no podía comprender lo que acababa de pasar, pero no iba a involucrarse solo para descubrirlo de primera mano. Vi la forma en que me miraban, no sé por qué, pero por ese breve momento me sentí bien. Puede que los esté oprimiendo porque soy más fuerte que ellos, pero se siente bien poner a la gente en su lugar de vez en cuando. Especialmente con la mirada de terror que vi en sus ojos. Es solo que soy un poco generoso y no estoy de humor para causarles más daño a ustedes dos. Los miré mientras hablaba, con ambas manos todavía en mis bolsillos. Por favor, déjanos ir. El primero suplicó. No te molestaremos más, por favor, simplemente no nos hagas daño. El segundo se unió al primero para pedir clemencia, esperando no quitarles un miembro a ambos. Saqué mi mano izquierda del bolsillo y le hice un gesto para que viniera hacia nosotros. Él dudó, pero aún así vino. Sus movimientos podrían compararse con los de un caracol mientras se acercaba lentamente con las piernas inestables por miedo a lo que pudiera hacerle. ¿Estás asustado?, le pregunté al tipo aterrorizado. Bien, deberías estarlo. Ahora ayuda a tus amigos y llévalos a casa, cambia tus costumbres y al menos consigue un trabajo. Si veo a alguno de ustedes asaltando a alguien, entonces me arriesgaré. No, cambiaremos nuestras costumbres. Lo prometemos. Intentaron convencerme con las expresiones de lástima que tenían en sus rostros, pero sé que no deberían pensar que cambiarían solo con ese pequeño encuentro. Una vez que se recuperen, estoy segura que volverán a las calles y seguirán con su rutina. La gente de Gotham estaba podrida hasta la médula y no cambiarán fácilmente. Tacha eso, nunca cambiarán. Pasé lentamente junto a ellos y caminé hacia las calles desde el callejón oscuro, pero justo antes de salir, incliné la cabeza a medio camino y dije: una cosa más, nunca hables de esto con nadie. Dicho esto, salí del callejón y salí a la calle. Mientras me hundía en los lujosos cojines de mi sofá, acuné mi taza favorita llena de café humeante. Con el control remoto del televisor al alcance de la mano, y aún así lo invoqué con un pensamiento, lo encendí y comencé a buscar canales, tomando sorbos intermitentes de la rica bebida. El aroma del café recién hecho me envolvió, arrullándome en un estado de comodidad y relajación. Mientras pasaba por los canales, mi atención se centró en las últimas noticias sobre la captura de algunos de los criminales más notorios. Los titulares resonaban con los detalles de sus crímenes y la incesante búsqueda de justicia que condujo a su eventual captura. Batman parece ocupado, murmuré mientras tomaba otro sorbo de mi café. Es una ciudad nueva con héroes completamente diferentes a los que nunca me he enfrentado. Necesitaba estudiar el tiempo de respuesta de Batman y la forma en que él y sus alegres hombres de Bat realmente operan. Me niego a aceptar un trabajo y me arriesgo a que me atrapen por un simple error de cálculo. Necesito tener un plan de respaldo sólido en caso de que algo salga mal. Con un mapa de la ciudad colocado sobre mi mesa, estudio cada rincón, decidida a conocer cada centímetro de este lugar. Pero no puedo confiar solo en un mapa. Necesito ver por mí mismo cómo operan los héroes. Al salir a las concurridas calles de Gotham, sentí que un escalofrío de emoción me recorría. Mi estancia aquí fue mi oportunidad de probar las aguas de la ciudad, nadar con los tiburones y utilizar su codicia a mi favor. Mientras caminaba por las aceras abarrotadas, observé a los residentes de la ciudad realizando su vida diaria. Algunos caminaban con determinación, mientras que otros avanzaban sin rumbo fijo. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad, no pude evitar notar a un niño pequeño que seguía chocando con la gente y fingiendo que había sido un accidente. Al principio, pensé que era simplemente una broma inocente, pero cuando lo observé de cerca, comencé a darme cuenta de que era un hábil carterista. Con dedos ágiles, metía sigilosamente los bolsillos y bolsos de las personas, robando sus objetos de valor sin que ellos se dieran cuenta.
Para mi sorpresa, algunas personas entre la multitud parecían estar conscientes de sus tácticas y seguían revisando sus pertenencias para asegurarse de que no faltara nada. Sin embargo, el carterista era astuto y solo robó artículos que no se notarían hasta que él se hubiera ido. Me dio una distancia y un período de tiempo razonables para acercarme, asegurándose de no llamar la atención no deseada. Mientras el joven caminaba en mi dirección, solo me miró brevemente antes de desviar su mirada hacia otra parte, tratando de pasar desapercibido. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de chocar conmigo, golpeé el suelo con mis pies y borré la fuerza de fricción debajo de sus zapatos. La repentina pérdida de tracción lo hizo resbalar y tropezar hacia adelante, justo frente a mí. Inclinándome hacia el joven, mantuve una distancia segura entre nosotros antes de ofrecerle un consejo. La próxima vez, si planeas robarle a alguien, no mires fijamente la cara de tu objetivo durante más de 3 segundos. Será mejor que seas más discreto la próxima vez, chico. Dicho esto, me puse de pie y seguí mi camino, dejando al joven mirándome, preguntándose cómo sabía de sus intenciones y si su resbalón en el suelo fue una coincidencia o algo completamente distinto. Como desarrollador de sitios web apasionado, siempre me aseguro de que mi presencia en línea esté actualizada y funcione sin problemas. Antes de partir hacia Central City, decidí actualizar mi sitio web y trasladar el servidor a una ubicación segura en mi estudio. Sin embargo, como sabe cualquier desarrollador prudente, nunca se es demasiado cuidadoso cuando se trata de proteger sus datos. Es por eso que decidí ir un paso más allá y construir un servidor de respaldo. Con esta nueva incorporación a mi arsenal tecnológico, puedo estar tranquilo sabiendo que mi sitio web está seguro, pase lo que pase. Ya sea que se trate de un corte de energía, una falla de hardware o un ataque cibernético, mi servidor de respaldo estará ahí para garantizar que mi sitio web permanezca en línea y accesible para mis usuarios. Después de los ataques anteriores al sitio web, me volví más cauteloso en lo que respecta a la seguridad. Cuando entré a la tienda de tecnología, esperaba encontrar todo lo que necesitaba para construir un servidor de respaldo. Escaneé los estantes en busca de las piezas tecnológicas necesarias, mis ojos iban de un artículo al siguiente. Cada pequeño detalle importaba y no quería dejar nada al azar. La tienda estaba poco iluminada y las paredes estaban pintadas de un tono gris oscuro que parecía absorber toda la luz. A pesar de la impresionante variedad de piezas tecnológicas, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. ¿Era esto solo una fachada para alguna actividad ilícita que se estaba llevando a cabo por detrás? Era fácil dejar volar mi imaginación en este espacio con poca luz. Una vez que llegué a mi casa, despejé mi espacio de trabajo y me puse a trabajar en el montaje del servidor. El familiar zumbido de los ventiladores y el clic de los componentes al encajar en su lugar llenaron la habitación. Las horas pasaron volando mientras elaboraba y probaba meticulosamente cada componente, hasta que finalmente, el servidor de copia de seguridad estaba completo. Con un sentimiento de orgullo y logro, lo encendí y observé cómo las distintas luces cobraban vida. Más tarde esa noche, cuando terminé de cenar, la preparé yo mismo y no la compré en un restaurante. ¿Por qué? Quizás preguntes o supongas que lo hice porque era más saludable. Para nada, lo hice porque quién sabe cuándo el bromista podría decidir envenenar la comida en un restaurante solo por diversión y terminé comprando en ese mismo lugar, eso será una gran mala suerte. Ya he adquirido una comprensión más profunda de mis poderes y los he estado cultivando en mi tiempo libre, pero hay algo en lo que he estado trabajando. Uno que trataba sobre bioelectricidad y podía revertir el flujo sanguíneo de un cuerpo. La bioelectricidad es el estudio de los fenómenos eléctricos en los sistemas biológicos, incluida la generación, propagación y detección de señales eléctricas dentro de organismos vivos. Es decir, todo ser vivo que tiene sangre fluyendo por sus venas posee electricidad en su interior. Estas señales eléctricas se generan por el movimiento de iones a través de las membranas celulares, lo que crea diferencias en la carga eléctrica entre el interior y el exterior de las células. Estas diferencias de carga son esenciales para muchos procesos fisiológicos, ejemplos de esto podrían ser la contracción muscular, la señalización nerviosa y la regulación del ritmo cardíaco. Cerré los ojos, dejando que el mundo se desvaneciera mientras me concentraba en la energía dentro de mí. La bioelectricidad que corría por mis venas era una fuerza salvaje e indómita, y estaba decidido a dominarla. Durante días, había estado entrenando, esforzándome lentamente para aprovechar y controlar esta energía mientras estaba acostado en la cama por la noche. Con las cosas que me han estado pasando últimamente, solo usé la hora de dormir para trabajar en ello.
Ahora podía sentir el poder creciendo dentro de mí, como una tormenta acercándose en el horizonte. Crujió y chispeó, ansioso por ser desatado. Abrí los ojos y, con un sentido de propósito, extendí las manos frente a mí. Coloqué mis palmas una frente a otra y me concentré en el flujo de energía entre ellas. Con una respiración profunda, me concentré en la sensación y traté de aumentar su intensidad. Poco a poco, sentí que el poder crecía dentro de mí. La sensación de hormigueo comenzó a extenderse desde las yemas de mis dedos hasta mis brazos y todo mi cuerpo cobró vida con energía. Cerré los ojos, dejando que el poder fluyera libremente, sintiendo la electricidad correr por mis venas. Este fue un momento de pura magia, uno que solo unas pocas personas podrían experimentar. Era el tipo de poder que fluía a través de la esencia misma de mi ser. Tenía el control y nada podía detenerme. Mientras continuaba canalizando la energía, el mundo que me rodeaba parecía cobrar vida. El aire zumbaba con electricidad y el suelo vibró debajo de mí. Mi cuerpo brillaba con una luz etérea y supe que estaba accediendo a un poder que estaba más allá de todo lo que había experimentado antes. De repente, una descarga eléctrica salió disparada de mis manos y tropecé hacia atrás. Rápidamente recuperé el equilibrio y lo intenté de nuevo, esta vez con más control. Podía sentir la electricidad fluyendo suavemente de una mano a la otra, como un río de energía bajo mi mando. A medida que pasaban las horas, me encontré perdido en la euforía de controlar el flujo de bioelectricidad. No tenía idea de que se acercaba el amanecer, estaba demasiado consumido por la sensación de someter esta fuerza a mi voluntad. Mi control sobre él se hizo más fuerte con cada momento que pasaba, hasta que pude manipular su intensidad y dirección con facilidad. Era como si pudiera darle la forma que quisiera, desde poderosas ráfagas hasta suaves corrientes. Cuanto más practicaba, más refinaba mi control sobre esta misteriosa energía. Podía sentirlo pulsando a través de mí, conectándome con el mundo que me rodeaba de maneras que nunca había imaginado. Era una sensación embriagadora y no podía tener suficiente de ella. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, de repente me di cuenta. Necesitaba dormir. Las horas habían pasado volando mientras vertía mi energía en dominar el arte de controlar la bioelectricidad, y mi cuerpo ahora pedía a gritos descanso. Sabía que para recuperar energías tendría que rendirme y dormir. La cálida luz dorada del final de la tarde se posó sobre la extensa metrópolis de Gotham City, proyectando un brillo cautivador a través de la ventana de mi habitación. Mientras revisaba las pilas de archivos, mis pensamientos derivaron hacia la inquietante realidad de esta ciudad. Gotham era un lugar de marcados contrastes. Una ciudad donde la brillante fachada de riqueza y poder contrastaba marcadamente con la parte más sombría de la pobreza y el crimen. Era una ciudad donde tanto héroes como villanos deambulaban por las calles, y sus caminos a menudo se entrelazaban en una batalla interminable. Mientras revisaba los archivos de candidatos potenciales para puestos de trabajo dentro de Gotham, no pude evitar sentir una sensación de inquietud que me invadía. La ciudad era un polvorín, a punto de explotar en cualquier momento, y las personas que estaba considerando para estos trabajos desempeñarían un papel crucial a la hora de determinar su destino. Si quería prosperar en el corazón de Gotham City, sabía que no podía depender de los taxis ni de mis propios pies para desplazarme. No, necesitaba algo más fiable, más versátil. Mientras observaba las bulliciosas calles de la ciudad, mi mente repasó las posibilidades. Un elegante coche deportivo, una moto potente, o quizás algo más discreto, como un sedán o un SUV anodino. La elección sería crítica. Después de todo, mi medio de transporte podría hacer o deshacer mi éxito en esta ciudad despiadada. Tendría que ser lo suficientemente rápido para escapar del peligro, lo suficientemente resistente para manejar el terreno accidentado de Gotham y, lo más importante, lo suficientemente elegante como para hacer una declaración. Sabía que conducir un coche me haría destacar como un pulgar dolorido en Gotham City. Como individuo joven y ambicioso, no podía darme el lujo de llamar la atención y arriesgarme a convertirme en el objetivo de delincuentes que buscaban ganar dinero rápido. Con eso en mente, me dirigí a una tienda de bicicletas en busca del vehículo perfecto. En el momento en que entré, fui recibido por una serie de máquinas relucientes, cada una más hermosa que la anterior. Estaba claro que el vendedor estaba orgulloso de su colección y no pude evitar sentir emoción ante la perspectiva de poseer una de estas bellezas. Mientras examinaba la selección, rápidamente me di cuenta de que una moto de cross sería la elección perfecta para mí.
Su diseño robusto y sus capacidades todoterreno me permitirían escapar del peligro rápida y fácilmente, y al mismo tiempo integrarme perfectamente en las zonas más difíciles de la ciudad. Tan pronto como vi la moto de Cross, supe que era la indicada. Pero simplemente comprarlo en el mercado no fue suficiente para mí. Quería hacerlo verdaderamente mío. Entonces, le pregunté al vendedor si podían personalizarlo en ese mismo momento. Mientras observaba a los expertos artesanos hacer su magia, me invadió una sensación de asombro. Era como ver a los artistas trabajar, cada trazo del pincel y giro de la llave dotando a la bicicleta de una personalidad y un carácter exclusivamente míos. Cuando terminaron, no podía creer lo que veía. La bicicleta se había transformado en una elegante máquina negra, con detalles dorados en ciertas esquinas que captaban la luz de la manera correcta. Y para colmo, compré un casco negro con una estrella dorada en el lado derecho para combinar con la combinación de colores de la moto. Para realmente dejar mi huella en Gotham City, sabía que necesitaba ser más que un simple hombre de negocios. Necesitaba ser un estratega. Y para poder burlar a los principales criminales de la ciudad, necesitaba meterme en sus cabezas. Comencé estudiando sus patrones y rutinas, trazando cuidadosamente un mapa de las áreas de la ciudad donde se sabía que se congregaban. Fue fascinante ver cómo operaban estos delincuentes, siempre permaneciendo en los mismos lugares donde podían compartir información y trabajos entre sí. Pero sabía que simplemente observar desde la distancia no sería suficiente. Necesitaba acercarme y hacerlo personalmente si quería comprender realmente cómo pensaban. Entonces decidí aventurarme en su mundo y sumergirme en su forma de vida, pero primero necesitaba un lugar donde pudiera relajar mis pensamientos y simplemente disfrutar. Simplemente le pedí a un hombre un lugar que encajara con esa descripción. Al principio, el hombre me miró con sospecha, como advirtiéndome que no me involucrara con los elementos peligrosos del inframundo de Gotham. Pero sostuve su mirada, decidida a obtener la información que necesitaba. Después de un momento de tenso silencio, finalmente cedió y me dio indicaciones para llegar a 2 bares donde se sabía que se congregaba lo peor de lo peor. Incluso hizo referencia a uno en particular. Un lugar donde solo los más valientes y temerarios se atreverían a aventurarse. Me subí a mi bicicleta y me dirigí hacia la barra que el hombre había enfatizado. Cuando pisé el acelerador, el motor cobró vida con un rugido y el viento azotó mi cabello. Las calles de la ciudad se desdibujaban a mi lado mientras entraba y salía del tráfico, mi corazón latía con fuerza con una mezcla de emoción y aprensión. Pero ni siquiera la amenaza del peligro pudo derribarme. Estaba decidido a hacerme un nombre en el inframundo criminal de Gotham, sin importar el costo. Cuando me acerqué a la barra, estacioné mi bicicleta entre las demás, pero no iba a correr ningún riesgo. Al colocar mi mano sobre mi bicicleta, incrementé la fuerza gravitacional de mi bicicleta, haciendo prácticamente imposible moverme sin un gran esfuerzo. Satisfecho de que mi viaje fuera seguro, abrí la puerta del bar y entré. La habitación poco iluminada se llenó de una mezcla de humo y el sonido de vasos tintineando. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, escudriñé la habitación en busca de rostros familiares u objetivos potenciales. Cuando entré al Tin Roof Bar, inmediatamente me sorprendió lo limpio y pulido que se veía todo. Los suelos de madera brillaban y la barra del bar brillaba bajo la intensa luz. El aire era fresco y refrescante, con un leve aroma a cítricos y pino persistiendo en el espacio. La decoración del bar era elegante y sencilla, con algunas obras de arte enmarcadas y fotografías colgadas en las paredes. La iluminación era suave y cálida, con elegantes candelabros que proyectaban un suave brillo por todo el espacio. Noté lo limpio y organizado que estaba todo detrás de la barra. Las botellas estaban perfectamente alineadas y los vasos brillaban y pulían. El bar estaba lleno de gente de todas las edades disfrutando del ambiente relajado. Me senté en la barra y observé la escena a mi alrededor. Había algunos personajes turbios allí, pero parecía que solo querían relajarse y no buscar ningún problema, algunos simplemente parecían estar intercambiando información mientras que otros parecían estar haciendo algún tipo de trato. Pero había algo atractivo en el lugar que me atrajo, como una polilla a una llama. No sabía exactamente qué, pero sabía que estaba en el lugar correcto para encontrar lo que estaba buscando. Mientras me sentaba en la barra, mis ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en alguien que llamó mi atención. Era la camarera, pero no se parecía a ningún otro camarero que hubiera visto. Su aire misterioso y sus cautivadores ojos verdes me atrajeron, y su lenguaje corporal exudaba un carisma que era difícil de ignorar. A pesar de mi atracción inicial por ella, lo hice con calma y solo le lancé miradas rápidas en su dirección.
No quería parecer demasiado obvio o desesperado, así que me di la vuelta después de unos segundos de admirarla. Mientras estaba sentado en la barra, noté la mirada del camarero sobre mí. Eres una cara nueva, no creo haberte visto antes, dijo, con una sonrisa juguetona. Ella era amigable, pero no demasiado amigable. Fue una interacción normal entre barman y cliente. Soy nuevo en la ciudad, estoy empezando a conocer el lugar, respondí, tratando de sonar indiferente. Bueno, bienvenido a Gotham. No sé por qué alguien querría venir aquí, pero estoy segura de que tienes tus razones, dijo, con un dejo de sarcasmo. ¿Qué le gustaría beber? Pedí un vaso de whisky Tennessee y, cuando me lo entregó, no pude evitar notar su seductora presencia. Sus ojos verdes se encontraron con los míos cuando se inclinó y preguntó, ¿cómo te llamas, guapo? Soy Tom, respondí, tomando un sorbo de mi vaso. ¿Y te importaría decirme tu nombre? Pregunté, curioso por saber más sobre ella. Selina, respondió ella, con una sonrisa que insinuaba un lado juguetón. Cuando escuché el nombre Selina, una sonrisa apareció en mi rostro. Era conocida por ser la enigmática Catwoman de los cómics de DC, y no pude evitar sentir una sensación de emoción ante la perspectiva de conocerla. Decidí dejar a un lado mis nervios y continuar nuestra conversación. Selina, qué nombre tan bonito, la felicité, esperando quedar bien con ella. Sabía que ella podría ser una aliada valiosa en mi búsqueda de información. Selina me dedicó una sonrisa encantadora en respuesta. Gracias, dijo, su voz suave como la seda. En realidad, es un nombre que elegí para mí. Yo estaba intrigado. ¿En serio? ¿Por qué elegiste ese nombre? Los ojos de Selina brillaron con picardía. Digamos que tengo una personalidad un poco felina. Me gusta merodear en las sombras y siempre caigo de pie. Mientras Selina hablaba, sus ojos brillaban con picardía y su voz tenía un toque de humor juguetón, pero había un sentido de verdad debajo de sus palabras. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Un simple no evitaría quedar cautivado por su aura enigmática. Mientras continuaba hablando con Selina, sentí que estaba en la cúspide de una aventura emocionante. Ella era una fuerza a tener en cuenta y sabía que con ella solo sería cuestión de tiempo antes de que las cosas se pusieran divertidas por aquí. Ella se adelantó para atender a otros clientes y yo me quedé solo con mi bebida y mis pensamientos. Pensé en el tipo de villanos con los que podría hacer negocios, los respetables y no los riferas que simplemente creen en el uso de la fuerza bruta para conseguir lo que quieren. Inmediatamente me vino a la mente un nombre. Penguin. El astuto hombre de negocios entre los criminales. Por lo que recuerdo, era un villano que se destacaba del resto por su impecable sentido del decoro, el autocontrol y la moderación, un rasgo poco común en un mundo de caos y caos. Era uno de esos villanos ultra raros con sentido del decoro, autocontrol, descanso y cualquiera que entendiera el verdadero valor de la sutileza. Pero él no estaba en este bar. Si hay algo que he aprendido sobre Gotham City es que el poder y la influencia lo son todo. Y cuando se trata del inframundo criminal, no hay nadie más influyente que el infame pingüino. Pero no soy alguien que rehúya un desafío. No, tengo un plan para hacer que el pingüino venga a mí. Quiero que busque a un hombre llamado Fantasma, quiero que anhele mi contacto para poder rogarme que haga negocios con él. De esa manera lo tendría bajo mi control y lo haría depender de mis planes para la mayoría de sus absurdos atracos. Para lograr que me reconociera, tendría que hacer algunos trabajos que despertarían su curiosidad sobre la persona detrás de esto. Durante los últimos días Selina y yo estuvimos hablando y conociéndonos un poco más. He estado haciendo visitas ocasionales al bar y ya no era una cara extraña allí. El brillo de la pantalla de mi computadora portátil iluminó la habitación con poca luz mientras me sentaba en el borde de mi asiento. Mi mente se aceleró con emoción mientras me preparaba para sumergirme en las turbias profundidades del inframundo criminal de Gotham. No pude resistir la tentación de mirar detrás de la cortina y descubrir los secretos de las famosas pandillas y familias criminales de la ciudad. Con unas pocas teclas, accedí a la base de datos de GCPD, ansioso por descubrir información jugosa. Mi corazón latía con anticipación mientras revisaba los archivos, buscando cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el peligroso mundo que acechaba justo debajo de la superficie de Gotham. Mi corazón dio un vuelco mientras revisaba la base de datos de GCPD. Justo cuando pensaba que lo había visto todo, me topé con una información que me provocó un escalofrío.
Había una familia del crimen organizado de Gotham City, un oscuro colectivo de sindicatos criminales que había logrado pasar desapercibido para las autoridades durante años. Despertada mi curiosidad, profundicé en los archivos, desesperada por saber más sobre esta esquiva organización criminal. Cuanto más leía, más intrigado me sentía. Estas familias criminales operaron con impunidad, propagando la corrupción y el miedo por toda la ciudad sin consecuencias. Como parte de Gotham Underground, los sindicatos son una asociación flexible de grupos criminales. Los más grandes comparten una estructura organizativa y un código de conducta comunes. Cada grupo reclama soberanía sobre un territorio en el que operan sus negocios. Aunque generalmente están divididas entre las mafias italiana, siciliana y rusa, las familias Gotham generalmente se mantienen en sus propios territorios y negocios dentro de la ciudad. Las familias también comparten negocios con grupos como las Tríadas, Yakuza y la mafia irlandesa, que también operan dentro de Gotham. En algunos momentos de la historia de Gotham Underground, la totalidad de las familias, turbas, grupos y pandillas estaban controladas por un solo jefe, conocido como Carmine de Román Falcone. Le llamaban el Romano por su despiadada estrategia en sus operaciones criminales. Según la base de datos de la policía, ahora estaba muerto y Vicente Falcone estaba en el poder. Las drogas, el comercio de armas y la trata de personas eran los principales negocios que generaban dinero para los principales jefes de la mafia. Cuanto más aprendía sobre este sombrío inframundo, más se aceleraba mi corazón de emoción. Era un juego peligroso, pero estaba decidido a llevarlo a cabo. Robar en bancos y casas de subastas se ha convertido en un aburrimiento, un viejo pasatiempo que ya no me intriga. Me encantaría robar cosas con más valor que el precio que se les asigna, y trabajar en otros trabajos aparte de los atracos. Me gustaría ponerme en contacto con una de las familias de la mafia aquí en Gotham, ganar algo de dinero sin problemas y ayudar a conseguir mi nombre por ahí. Mientras observaba a los villanos operar desde las sombras y mientras los observaba en el bar, me di cuenta de algo nuevo. Querer ser el cerebro detrás de los atracos de otras personas era pensar muy poco cuando había un panorama mucho más amplio justo frente a mí. Podía ser yo quien planeara mis propios planes con mi propio equipo y me llevara toda la gloria por ello. Pero primero necesitaría suficiente dinero en efectivo y una reputación sólida antes de poder hacerlo. Mi tarea actual era ponerme en contacto con una de las principales familias criminales de Gotham y ofrecerles los servicios de Ghost. Pero superar esos muros de precaución y desconfianza no sería fácil. Sin embargo, sabía que ganar incluso un poco de confianza podría ser de gran ayuda y tener un gran impacto en mis perspectivas futuras. Si pudiera poner un pie en la puerta y demostrar mi valía, la familia eventualmente vendría a buscarme más trabajos e incluso me recomendarían a otros. Esto me ayudaría a establecer mi reputación en el inframundo criminal de Gotham y me daría el impulso que necesitaba para llegar a la cima. Pero establecer esa conexión inicial fue más fácil de decir que de hacer. Las familias criminales eran conocidas por su secretismo y su renuencia a confiar en extraños. Mi primera familia de interés es la familia Marconi. A medida que profundizaba en su mundo, comencé a comprender el verdadero alcance de su poder e influencia. Controlaban vastas redes de actividad criminal, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el asesinato por encargo. Suspiro, encontré un correo electrónico que era una de las pocas formas que utilizaban los policías corruptos para contactar a la familia Falcone. Me acerqué a ellos como fantasma y estaba seguro de que estaba hablando con uno de los subordinados, tal vez uno a cargo de decidir a quien consideraba digno de hablar con el hombre de arriba. Mi repentino correo electrónico era escéptico, pero pude evitarlo cuando hice referencias a mis trabajos anteriores y le pedí que usara sus conexiones para investigar un poco por su cuenta. Al día siguiente recibí un correo electrónico suyo en el que decía que le gustaría ponerme a prueba y ver si realmente era quien decía ser. Después de un rato de hablar y negociar, se hizo un trato. Después de cerrar el trato con la familia Marconi, necesitaba ponerme manos a la obra para crear el plan perfecto. El problema actual que tenían era cómo trasladar un camión lleno de drogas a uno de los muelles bajo su control, sin ser atrapados ni notados por la policía. Inicialmente tenían la intención de mover la droga lote por lote hasta transportarla por completo, pero ese sistema era extremadamente lento y probablemente les llevaría al menos medio mes transportarla por completo. Entonces una pregunta permaneció en mi mente. ¿Por qué no pagan a algunos oficiales y siguen adelante? Lo pensé y me pareció una solución tentadora, pero los riesgos eran demasiado altos.
Los policías corruptos podrían permitir que una cierta cantidad de drogas de contrabando pasaran desapercibidas, pero cualquier cosa más que eso pondría en peligro sus carreras si alguna vez fueran atrapados. A pesar de la posible recompensa, el peligro y la incertidumbre hicieron que no valiera la pena arriesgarse. El primer paso fue encontrar la ruta más segura hacia el puerto, una con el menor número de controles policiales. Recorrí todos los caminos posibles, buscando un camino que no despertara sospechas, pero desafortunadamente, la mejor opción que encontré requirió que hiciéramos un arco de medio círculo, alejándonos de nuestro punto de partida y hacia los muelles. Con la ruta trazada, hackeé el sistema de seguridad de la ciudad y luego inspeccioné el área en busca de cada cámara de vigilancia que pudiera capturar imágenes del camión que planeábamos usar. Cada cámara era una bomba de tiempo, una amenaza potencial que podría arruinar toda nuestra operación. Como habrás adivinado, ya lo tenía cubierto. Pensé mucho en cómo mover las drogas en el camión de manera que, incluso si fuera detenido y registrado por un oficial sin precedentes, el trabajo no se vería comprometido. Después de todo, nunca se puede ser demasiado cauteloso. Repasé mentalmente cada detalle, sopesando los riesgos y las posibles consecuencias de cada escenario posible. Consideré esconder las drogas en un compartimiento secreto, pero eso podría ser riesgoso si el oficial tuviera una unidad K9 con ellos. Pensé en disfrazar las drogas como otra cosa, pero eso podría resultar demasiado llamativo y llamar la atención no deseada. Pero antes de eso, el exterior debe pasar desapercibido. A diferencia de algunas personas que simplemente compran una camioneta o camioneta negra y luego ponen un logotipo de flor al costado con la esperanza de que no se considere un vehículo sospechoso. No, ese es un viejo truco de un libro extremadamente antiguo y ya no funciona. Especialmente no con la policía de Gotham. Tuvo que diseñarse para que pareciera un camión de carga estándar para no despertar sospechas. Entonces, le pedí al equipo que creara una fachada convincente que engañara incluso al observador más astuto. Se pusieron a trabajar de inmediato e idearon un plan para diseñar la camioneta con un color neutro y sin gráficos llamativos. También idearon un nombre de empresa que sonaba creíble y lo agregaron a los paneles laterales del camión. Cuando el equipo terminó, me enviaron una foto del camión y quedé impresionado. Se parecía a cualquier otro vehículo de carga que se pudiera ver en la carretera, sin indicios de que transportara algo más que carga normal. Fue perfecto para nuestras necesidades. Ahora era el momento de cargar el camión y ponerse en marcha. Sabía que cada minuto contaba y que había mucho en juego. Si nos atraparan, no habría vuelta atrás. Pero confié en mi capacidad para navegar en este mundo traicionero. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte y eran poco más de las 8 de la tarde. Era el momento ideal para nuestra operación, ya que era lo suficientemente temprano para evitar sospechas y lo suficientemente tarde para limitar la visibilidad de observadores no deseados mientras descargábamos la mercancía en los muelles. El camión finalmente había emprendido su viaje y con mis habilidades de piratería había logrado acceder al sistema de vigilancia de la ciudad sin dejar ningún rastro. Desde la seguridad de mi computadora, observé atentamente cómo se desarrollaba la operación ante mis ojos. Cuando el camión se acercó a las cámaras en las calles que potencialmente podrían capturar una imagen clara, reemplacé hábilmente la transmisión en vivo con una imagen falsa de más de 20 segundos antes. Esta rutina continuó hasta que estuvimos casi cerca de los muelles. Pero entonces sucedió algo inesperado, aunque estaba dentro del rango de mis expectativas. 2 agentes detuvieron el camión en un puesto de control y exigieron inspeccionar su contenido. A pesar de que el camión era claramente un vehículo de carga, insistieron en realizar una búsqueda exhaustiva, incluso sacaron una unidad K9 para detectar cualquier droga que pudiera estar escondida en su interior. Era como si se hubieran enterado de la información sobre el movimiento de drogas programado para esa noche. Sus corazones estaban acelerados y algunos de ellos tenían los dedos en el gatillo, listos para abrir fuego en caso de que las cosas salieran mal. Pero sabían que tenían que confiar en mi plan. Había anticipado tal escenario y pensé en contramedidas en caso de que alguna vez nos encontráramos con un control policial en el camino. Antes de que los hombres abandonaran el almacén, le di instrucciones específicas al hombre a cargo. Le dije que envolviera las drogas en bolsas y creara un fondo falso en las cajas, para que las drogas tuvieran su propio compartimento y la parte superior se llenara con la carga legítima que se transportaba. Para proteger aún más las drogas, les ordené que rociaran las superficies y esquinas de las cajas con pesticidas.
Las unidades K9 tuvieron dificultades para olfatear las drogas ya que su sentido del olfato se veía embotado por el olor de los pesticidas. Hicieron una búsqueda exhaustiva e incluso abrieron la mercancía mientras rebuscaban entre su contenido, pero no pudieron encontrar nada, por lo que permitieron que el vehículo siguiera adelante. El equipo de matones llegó a los muelles y descargó silenciosamente las drogas en el barco y la misión estuvo completa. Suspiro mientras sonaba mi teléfono, me quedé mirando la pantalla iluminada por un momento mientras miraba el número desconocido que llamaba. Cogí la llamada y quien llamaba no era otro que el hombre que estaba a cargo de la operación. Hola, señor. Fantasma, me saludó, y no pude evitar estremecerme al oír el título. Ese cabrón encontró una manera de hacer que el nombre Fantasma sonara menos genial. No hay necesidad del señor solo Fantasma está bien, respondí, tratando de ignorar la incomodidad. Está bien, Ghost, el pago se envió a la cuenta offshore que proporcionaste, dijo, su tono sorprendentemente profesional para alguien en su línea de trabajo. Pero claro, esa es la familia Maroni para ti. Siempre son serios cuando se trata de negocios. Rápidamente revisé mi computadora y confirmé que el pago efectivamente había sido transferido. Recibido, confirmé antes de continuar con la llamada. Bien, al jefe le gustaría hablar contigo. En persona. Dijo en un tono que no es de broma. Eso no sería posible. Di una respuesta inmediata. Casi pude sentir la expresión del hombre torcerse en un ceño fruncido al otro lado de la llamada, y dejó escapar un suspiro exasperado. ¿Y por qué diablos no? Hice una breve pausa. ¿Por qué crees que me llaman fantasma? Pregunté, con una pizca de diversión arrastrándose en mi tono. Los ojos del hombre se entrecerraron y tomó su cigarro, dando una larga calada mientras reflexionaba sobre mis palabras. Supongo que es porque nadie conoce tu verdadera identidad, respondió finalmente. Sonreí, impresionado por su deducción. Eso es correcto, confirmé. Y también es porque nunca dejo rastros después de cada trabajo. No será posible encontrarme con el jefe, pero él puede contactarme directamente. Mi identidad sigue siendo un secreto. Dije firmemente mientras me negaba a insistir en poner fin a mi anonimato. Creo que disfrutas moviendo los hilos detrás de escena, como un titiritero. Él resopló. Por supuesto que sí, respondí con una media sonrisa, que algunos podrían decir que parecía tortuosa. Eso es lo divertido. Jajaja, soltó una carcajada antes de continuar con nuestra conversación. Eres un bastardo enfermo, ¿lo sabías? Una persona normal no se sumergiría en el mundo criminal de Gotham City, pero aquí estoy haciendo negocios con una de las principales familias de la mafia aquí en Gotham. Eso es cierto, le daré tu respuesta al jefe, pero debes saber que él no acepta un no por respuesta y que tal vez no esté contento con que rechaces su solicitud. Claro, cruzaremos esa calle cuando lleguemos allí. Solo asegúrate de decir una buena palabra junto con mi nombre cuando hables con personas en la misma línea de trabajo que tú. Si mantienes este registro, el nombre Ghost eventualmente desaparecerá a través de las paredes de la clandestinidad criminal. Con eso, terminó la llamada y me dejaron hacer lo que quisiera con mi noche. Señor Maroni. Punto de vista. Hace unos días, un mensaje de mi subordinado despertó mi interés. Aparentemente, un autoproclamado cerebro criminal se había acercado a nuestra organización en busca de un acuerdo con nosotros. Al principio, me burlé de la audacia de este extraño, pensando que podría simplemente entrar y unirse a la familia Maroni sin una presentación adecuada. Pero luego, enumeró algunos trabajos que él mismo había planeado y se despertó mi curiosidad. Llevamos a cabo una investigación exhaustiva sobre estas operaciones y, para nuestro asombro, se ejecutaron sin problemas. No quedó rastro de evidencia ni ningún indicio de fracaso. Mi subordinado estaba convencido de que debíamos darle una oportunidad, poner a prueba sus habilidades y ver si realmente era quien decía ser. Y entonces decidimos correr un riesgo calculado para ver si este genio criminal podía demostrarnos su valía. Había mucho en juego, pero las recompensas eran aún mayores. Era hora de poner a prueba los límites de nuestra astucia y ver si este recién llegado tenía lo necesario para ganarse la confianza de la organización. Durante casi un mes teníamos un trabajo en suspenso. No podíamos darnos el lujo de que nos pillara la policía, no cuando teníamos tanto en juego. Preferimos operar desde las sombras, orquestando nuestros movimientos detrás de escena, donde nadie pueda vernos. De esa manera, seguimos siendo impredecibles y siempre un paso por delante de nuestros enemigos. Pero entonces apareció este tipo, Fantasma. Podría ser la respuesta a todos nuestros problemas. La clave para desbloquear una nueva era del crimen en Gotham.
No podemos darnos el lujo de dejarlo ir, pero tampoco podemos acercarnos demasiado a él. Es mejor mantener a distancia a las personas inteligentes como él. Nunca se sabe cuándo podrían intentar apoderarse de su negocio y dejarlo sin nada. Lo admito, es impredecible, pero eso es lo que lo hace tan valioso para nosotros. Con Ghost en nuestro equipo, el negocio crecerá como nunca antes. Solo tenemos que asegurarnos de jugar bien nuestras cartas y no bajar la guardia. Estaba ansioso por conocer a Ghost en persona, para ver si estaba a la altura de su reputación como autor intelectual del crimen. Pero parece que está contento con sus juegos oscuros, moviendo los hilos detrás de escena. Es frustrante, pero no puedo evitar admirar su talento para permanecer oculto. En un mundo donde cada movimiento que haces se puede rastrear y cada acción se puede registrar, Ghost es una especie rara, un verdadero maestro del juego. Pero por mucho que respeto sus habilidades, no puedo permitir que tenga demasiado poder sobre nosotros. Necesitamos mantener nuestra posición de autoridad y mantenerlo bajo control. Ghost es un enigma, un verdadero maestro en su oficio. Hice que mis hijos intentaran rastrear sus llamadas y correos electrónicos, pero no pudieron rastrearlos, un testimonio de su meticulosidad y atención al detalle. Ha pensado en todas las formas de cubrir sus huellas y es impresionante. Incluso si las cosas fueran mal, nunca lo atraparían. He considerado condicionarlo para que se reuniera conmigo en persona, amenazándolo con cortar los lazos si no cumplía. Pero sé que es un esfuerzo inútil. Ghost es demasiado inteligente para ser acosado o intimidado. Tiene otras personas que están dispuestas a hacer negocios con él, personas que no tienen las mismas reservas que yo. No puedo permitirme perder sus servicios, no cuando hay tanto en juego. No puedo evitar preguntarme qué le depara el futuro a nuestro negocio con Ghost. No es una sociedad. Yo soy el jefe y él trabaja para mí. Pero el dinero que aporta es crucial para mis planes. Con los fondos que me proporciona, puedo ampliar mi alcance y obtener aún más control e influencia en esta ciudad. No podía quitarme la sensación de que Ghost estaba jugando su propio juego, tratando de utilizarme para promover su propia agenda. Parece un maestro del engaño, pero no seré el peón de nadie, y menos aún de Ghost. Soy Falcone y no aprecio a nadie que intente traicionarme o socavar mi autoridad. A pesar de mis reservas, sé que necesito a Ghost de mi lado si quiero alcanzar mis objetivos. Es demasiado valioso para dejarlo ir, demasiado talentoso para ignorarlo. Así que seguiré jugando, manteniéndolo a distancia mientras él hace lo que mejor sabe hacer, ganar dinero y permanecer oculto. No obligaré al cabrón a rebelarse, sino que lo usaré para lograr objetivos que hace un tiempo parecían mera fantasía. Al final, me quedo en la cima y alcanzo alturas más altas, por ahora lo perdonaré y pasaré por alto su insolencia mientras mantengo mis ojos en el premio, poder, control y riqueza. Y si Ghost puede ayudarme a facilitar el proceso, entonces vale la pena correr el riesgo. Punto de vista de Tom Hendricks. Este trabajo con la familia Maroney es solo el comienzo de mi camino hacia la grandeza. Algunos podrían pensar que solo estoy en esto por el dinero, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Mi objetivo final es el poder y no pararé hasta conseguirlo. Siempre he estado un paso por delante del juego, conectando los puntos y cruzando las T para conseguir lo que quiero. Y lo que quiero es influencia, reputación y control sobre la AMPA de la ciudad. Con cada nueva con la conexión que hago, gano más poder. Y con cada trato que cierro, me acerco más a mi objetivo final, convertirme en la persona más poderosa de Gotham. No será fácil, por supuesto. Hay otros por ahí que intentarían derribarme, quitarme lo que por derecho es mío. Pero no los dejaré. Les quitaré la alfombra de debajo de los pies. Se arrastrarán a mis pies, rogando una asociación ideal conmigo para poder mantener su lugar en la cima. Y los tendré justo donde los quiero, en la palma de mi mano, debajo de mi pulgar. Una vez que haya logrado esta hazaña, podré formar mi propia familia criminal. Uno que comprometería a los individuos de primer nivel de este verso, tanto los astutos como los peligrosos, los forajidos. Sí, ese será nuestro nombre, The Outlaws, estará formado por personas que conocen el camino y están dispuestas a unirse a mí para gobernar el mundo criminal de este verso. Quizás intenten derrocarme pero siempre voy un paso por delante, serán personas cuidadosamente seleccionadas y una persona en su sano juicio no querrá tenerlos demasiado cerca. Reclutar a estas personas puede parecer imposible, pero todo el mundo tiene un precio, solo tengo que averiguar cuál es para cada uno de ellos. Pero mientras tanto, seguiré con mis asuntos mientras estoy atento a las mejores opciones.
Han pasado semanas desde que comencé a trabajar para las familias criminales y bandas de Gotham, y mi reputación como fantasma está empezando a extenderse. Solo aquellos que están bien conectados pueden encontrarme y saben que mis servicios tienen un precio elevado. Reviso cuidadosamente cada trabajo que se me presenta, rechazando cualquier cosa que no cumpla con mis estándares o no despierte mi interés. Selina y yo hemos estado progresando, ella es amigable al otro lado de la barra, pero tiene esta pared que mantiene. Sé que tiene algo con Batman y todo eso, y a veces le da cierta información cuando él la pide. Por eso tiendo a cuidar mis pasos cuando se trata de ella. Ella es una candidata potencial para el equipo que pretendo formar porque sus habilidades serían necesarias y puedo darles un buen uso, pero primero me gustaría que termine cualquier aventura que esté teniendo con Batman. He estado manteniendo un perfil bajo últimamente y, sorprendentemente, la familia Bat no ha interferido con ninguna de mis operaciones. Es posible que no se hayan enterado del aumento de la tasa de criminalidad en el inframundo criminal de Gotham, pero lo dudo mucho. Es seguro asumir que ya se dieron cuenta y que pronto podrían comenzar a investigar un poco. Pero insistir en eso no me servirá de nada en este momento. Mi estómago retumbaba y necesitaba repostar. Hacer un pedido es bastante fácil, pero de vez en cuando anhelo una comida bien cocinada para nutrir mi cuerpo y agudizar mi mente. Camino por las calles de la ciudad, mis sentidos en alerta máxima mientras observo lo que me rodea. Las imágenes, los sonidos y los olores de Gotham son una cacofonía de caos, pero en medio de la locura, encuentro consuelo en las pequeñas cosas. Una cálida sonrisa de un transeúnte, el aroma del pan recién horneado que sale de una panadería, el suave susurro de hojas al viento. He escuchado muchos rumores sobre un nuevo restaurante japonés en la ciudad y, como soy un amante de la auténtica cocina japonesa, tenía que echarle un vistazo. Ha pasado un tiempo desde que probé el auténtico, y no las imitaciones diluidas que son tan comunes hoy en día. Cuando entré al restaurante, el aroma embriagador de la comida japonesa recién hecha me recibió, haciendo que se me hiciera la boca agua de anticipación. La decoración era elegante y minimalista, con elementos tradicionales japoneses, como linternas de papel y biombos de bambú, que aportaban al ambiente. Tomé asiento y hojeé el menú, sintiéndome como un niño en una tienda de dulces mientras examinaba la variedad de platos que se ofrecían. Vi mi plato japonés favorito, el ramen, y se me hizo la boca agua al pensar en el rico y sabroso caldo, las tiernas rodajas de cerdo y los fideos perfectamente cocidos. El camarero se acercó a mí y pedí mi ramen con carne de cerdo y algunos otros aderezos. Mientras espero mi comida, puedo sentir que la tensión de mis músculos se desvanece. Había algo en la sencilla elegancia de la cocina japonesa que calma el alma y alimenta el espíritu. Cuando llegó mi ramen, tomé un sorbo tentativo del caldo y sentí una ráfaga de sabores explotar en mi lengua. Es la combinación perfecta de salado y umami, con una profundidad de sabor que solo puede provenir de huesos y especias cuidadosamente cocidos a fuego lento. Tomé otro sorbo del rico y humeante caldo y saboreé los complejos sabores que bailaban en mi lengua. El restaurante había sido generoso con los aderezos y disfruté las tiernas lonchas de cerdo, los fideos perfectamente cocidos y el crujido de las verduras frescas. Un plato entero de ramen es una comida abundante y me recuerda las pocas veces que pasé con mi padre en mi vida pasada. Pero me deshago de los recuerdos y me concentro en el presente, la deliciosa comida que tengo delante y las metas que me he fijado en esta nueva vida. Al salir del restaurante, sintiéndome satisfecha y llena de energía por el delicioso ramen, decido tomar un atajo por un callejón tranquilo. El sol comienza a ponerse y proyecta un cálido resplandor sobre los adoquines. En el camino me topé accidentalmente con algunos tipos que le estaban dando una paliza a un tipo y parecía que podría caer muerto en cualquier momento pronto. Me detuve y los miré por un rato, ellos me miraron y me pidieron que siguiera adelante. Eso no me preocupaba, y sí, en absoluto. Los pocos segundos que me detuve allí mirándolos mientras estaba sentado en mi bicicleta, me preguntaron en qué me beneficiaría si lo salvara. Sí, es lo correcto salvarlo y podría hacerlo sin siquiera mover un dedo, con solo pensarlo y todo terminará. Pero, de nuevo, se me ocurrió que si sigo salvando a todos los que vi que estaban en algún tipo de problema o interrumpiendo cada crimen inhumano que vi, entonces seré yo quien desarrolle un complejo de héroe. No quiero tener nada que ver con héroes y prefiero ceñirme a mi forma de hacer solo las cosas que me beneficiarían de una manera u otra. Eché un último vistazo al tipo que parecía estar a punto de desmayarse, luego puse en marcha mi bicicleta y simplemente me fui sin pensarlo más, como si nunca hubiera sucedido y nunca hubiera visto eso.
De repente sentí que algo se acercaba a mí, no me preocupé y le hice caso omiso porque no hay posibilidad de daño que podría causarme. Pero la trayectoria no estaba dirigida hacia mí, creé, antes de darme cuenta, mi neumático trasero se agarró repentinamente y luché por controlar mi bicicleta, casi me choco cuando inmediatamente anulé la fuerza cinética que actuaba sobre mi bicicleta y multipliqué la cantidad de fuerza de fricción ejercida sobre los neumáticos, y la bicicleta se detuvo improvisadamente. Detener. Me preguntaba qué imbécil se atrevería a atacarme si simplemente me ocupaba de mis propios asuntos y seguía con mi día a día. Probablemente deberías hacer que revisen tu bicicleta. La voz que escuché vino desde lo alto del edificio y juro que podía sentir la presunción en su rostro incluso sin verlo. No me molesté en volverme hacia él de inmediato y simplemente me bajé de la bicicleta mientras la inspeccionaba. Lo que parecía haber afectado mi neumático era una cosita con forma de murciélago que no sabía qué era. Pero detuvo la movilidad de mi bicicleta con solo hacer contacto con ella. Lentamente me levanté y me volví para mirar al bastardo que tuvo las agallas de arruinar mi velada, que iba muy bien y sin contratiempos ni nada que me devanara los sesos. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi viaje? Hablé con calma, mi tono neutral mientras enfatizaba lentamente cada palabra, mientras lo miraba con una expresión igualmente imperturbable, mientras el viento soplaba a través de mi cabello y también extendía la capa del mocoso que vi parado allí. Era el niño maravilla. ¿Cómo me atrevo? Te vi pasar a ver al tipo al que le estaban pateando el trasero allí atrás, y simplemente te fuiste como si no te importara lo que le pasara. Exactamente. Dije mientras tiraba el material del murciélago al suelo y decidí ignorar al pequeño mocoso. Exactamente qué. Y no me des la espalda como si no te estuviera hablando. Quise decir que lo dijiste todo, simplemente no me importaba lo que le pasó a ese tipo de allí. Supongo que lo dijiste y decidiste pelear con un espectador como yo. Me senté en mi bicicleta y estaba a punto de encenderla, cuando sentí otro proyectil de objeto hacia mí, pero la trayectoria era hacia mi bicicleta. Lo detuve en seco y simplemente cayó al suelo. ¿Eres un meta? Entonces ¿por qué no ayudaste a ese tipo que podría haber muerto por esa paliza? Como dije, niño, simplemente no me importa. No te refieras a mí de esa manera y dame una respuesta razonable. Disparó su arma contra una pared y saltó del techo. ¿Qué más tengo que explicarle, cuando mi razón es tan sencilla como ya le he dicho? ¿O tengo que meterle profundamente en el cráneo que simplemente no me importa? Me giré y con un pensamiento quité su gancho de la pared, y de repente pasó de balancearse a estrellarse. Aterrizó de pie y luego rodó por el suelo, para anular el impacto de la caída, un movimiento inteligente si me preguntas. No quiero ningún tipo de problema con la familia de los murciélagos, especialmente porque ya estoy haciendo algunas cosas turbias en su territorio. Es aconsejable mantener un perfil bajo y no llamar la atención mientras mi alter ego sigue superando al crimen en Gotham. Pero este encuentro podría ponerme en su radar. Suspiró. Suspiré cuando el pensamiento que cruzó por mi mente fue: es mejor simplemente alejarse e ignorar al mocoso que parecía estar buscando pelea por alguna razón. Pero también me gustaría probar mi habilidad con un compañero bien entrenado, y pasar un poco más de tiempo con él podría darme una idea de qué Robin podría ser. Nightwing ya había salido. Sé que Batman tenía 3 o 4 Robin, así que es mejor saber cuál. ¿Hiciste eso?, preguntó mientras adoptaba una posición de batalla y se acercaba a mí lentamente, como si caminara con precaución. ¿Hiciste qué? Le respondí con una pregunta fingiendo ignorancia. ¿Sabes lo que quise decir? Eres responsable de que mi gancho se desprendiera de la pared. Dijo con firmeza, como si confiara en su habilidad para apuntar puntos sólidos en las paredes de un edificio. Pero no lo culpo, ya llevaba años haciéndolo y de repente sucedió esto. Yo era el único elemento extraño allí, por lo que era tonto asumir que era obra mía, pero también era lógico mantener la guardia alta, especialmente porque me vio usar uno de mis poderes. Está bien, fui yo. Mantener una conversación con el niño era mucho más aburrido de lo que podría haber imaginado, parecía que cada pregunta que salía de su boca era interrogativa. Me bajé de mi bicicleta y me quedé mirando hacia la dirección del niño complaciente. Él tenía los brazos en alto como si estuviera listo para evadir y bloquear cualquier cosa que pudiera lanzarle, pero dejó de avanzar cuando bajé de mi bicicleta. ¿Eso es bueno, o simplemente está siendo cauteloso con su oponente, o tiene una pequeña sensación de peligro? Porque ahora mismo estaba ansioso por entregarle su trasero. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.